Voy a darle paso de inmediato a Felipe Vega de Lara, porque ya me le he comido 4 minutos de entrevista. Así que, de Juan, don Fe, ¿cómo está usted el día de hoy? Así como usted me ve, querido Fernando, así, ahí exactamente, así estoy. Una pintura, porque lo que yo estoy viendo es un cuadro, pero si una obra de arte. El hombre elegante de mi equipo siempre fuiste tú, hermano. ¿Qué es esto que estás hoy día informal? Carajo. Ando por fuera quiero Guayaquil. mostrarte esto, quiero mostrarte esto. Venga acá. A ver. Venga un ratito, venga. Mira esto. Es el hijo de Amanda. De Amanda. Sí, de Amanda. Qué cosa tan bella. Lo vengo viendo toda la semana en el Instagram de doña Amanda. Pues viene a saludarle al abuelo. Qué belleza, qué belleza. Está precioso. Qué cosa más bonita. Han estado paseando un chance, ¿no? Sí. Bueno, mi querido, empiece. A ver, yo voy a arrancar igual que arrancaba Raúl Chávez, un poco haciendo un repaso de la entrevista de Radio Sucre de hoy del presidente de la República, que me ha parecido una sobremesa de amigos que una entrevista, pero donde el presidente insiste, y yo le decía a Raúl que a mí me resulta extraño, el presidente insiste en cosas que ya han sido desechadas, o más bien, ya han sido demostradas falsas en una infinidad de debates que han sido organizados por los medios de comunicación, como aquella de que se le da prioridad a los presos sobre la atención médica de los ciudadanos de bien, y etcétera, etcétera. Y uno se pregunta, Felipe, o bien no se ha podido contrastar suficientemente como para que esto salga ya del discurso oficial, o bien sencillamente no le importa mentir y continuar y llevará la mentira hasta el día jueves 12 de la noche que termina la campaña. No, hasta más adelante, porque el modo de gobierno que ha tenido el señor Noboa, la campaña para llegar al poder, el ejercicio de la autoridad, los planes, todo ha sido una colección de mentiras. El problema de la mentira, Fernando, cuando es una mentira pública, es que para sostenerse tiene que rodearse de más mentiras. Es una espiral, es como si fuese el número de la progresión de Fibonacci, ¿no? Que tiene que seguir sumando mentiras para sostenerse. Es una estructura que se sostiene sobre sí misma. Entonces, no puede decir una verdad en este momento porque se les desmorona el castillo de naipes que ha armado. Y las mentiras no van a terminar ahora, van a continuar. Y van a continuar hasta el último día de gobierno del señor. Porque no puede dar pie atrás. Ese es el gran drama ya en términos psicológicos de quien es mitómano, del mentiroso, es que tiene que seguir generando estructuras falsas para sostenerse. Yo a Mauro Andino lo he escuchado muchas veces decir que es mitómano, pero es que el mitómano no tiene un propósito. A mí me da la impresión de que estas mentiras sí tienen un propósito. Ah, por supuesto. Por eso yo no le calificaría de mitómano. El mitómano siente realización personal en mentir. Un mitómano te dice cosas realmente increíbles, ¿no? Acaba de bajar un platillo volador y lo tengo en la sala de mi casa porque es de enanitos, y te lleva a la sala y se perdió la llave y no pueden entrar, pero él te asegura que adentro está el platillo volador. Es un ejercicio de alivio de la tensión psicológica. Acá la mentira es un modo de gobierno, que es lo que te había dicho al principio. Es una política pública. La política pública, la única que tiene el señor Noboa, es la mentira. Es la mentira, y mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, que lo único que hace es encubrir la realidad de lo que se vive en el Ecuador. Porque la mentira funcional, claro. Hay algunas mentiras funcionales que le ayudan a construir un discurso. Hay otras en las que solamente le toca correr la cortina, por ejemplo, en el tema de los propósitos que lleva la Asamblea Constituyente. Hoy decía, es que yo primero me lavo los piecitos y luego me pongo las mediecitas y luego me pongo las terrenées. Pero esta construcción está
direccionada a no decirte aquellas cosas que lleva como propuesta a la constituyente, y uno se pregunta, ¿no las dice porque son inconfesables en realidad? Son inconfesables. Y cuando un periodista de derecha y partidario del señor Noboa le pregunta, ¿y qué es lo que va a proponer? Dice, cuando gane te digo. Cuando gane te digo. Esto es como cuando a la pelada alguien quiere llevársela al motel y le dice, pero casémonos. Y la otra dice, le pide detalles del matrimonio, la fecha. Y dice, ¿sabes qué? Primero vamos al motel y después te digo qué. No. O sea, él no quiere casarse con la chica. Quiere ir al motel. Pero no le dice la verdad, sino le estructura mentiras alrededor, le calienta la oreja para que ella diga sí, sin saber lo que va a pasar. ¿No es cierto? Es un ejemplo un poco burdo, ¿no? Pero más o menos eso pasa cuando dice, esta constitución no sirve. Imagínate, una constitución que es la constitución del milenio en el Ecuador, que es reconocida mundialmente como las de mayor actualidad en el contexto internacional y en el mundo, dice que ya no es funcional para la realidad del 2025, ya no es funcional, ¿no? Es como si fuese la Constitución del 1906. O sea, no hay argumento. ¿Cuál es la realidad? El problema está ahí, ¿no? Porque claro, tú puedes tener la idea de que la Constitución ya no es funcional. Los tiempos cambiaron, digamos que la evolución tecnológica ha sido tan brutal en estos años que te exige nuevas respuestas a nuevas realidades. Y tú puedes pensar que la Constitución ya no es funcional, pero dime dónde. Claro. Y dime qué eso te diré cuando gane. Claro, eso te diré cuando gane. Manteca y culebra, o sea, es una mentira, una venta de manteca y culebra. Mira, inclusive en la estructuración de las preguntas, hay 3 preguntas para que la gente diga sí. ¿Quiere usted seguridad con bases extranjeras? Yo quiero seguridad. Con bases extranjeras, con acción de la policía, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, como sea, pero quiero seguridad. Entonces, a todo lo que eso implique le diré sí. La otra pregunta, ¿quiere usted que le quitemos la plata que les damos anualmente a los partidos políticos? Claro que quiero que les quiten. Quítales todo. Quítales todo. Entonces, hay consenso en eso, ¿no es cierto? Segundo, sí, incuestionable. Y tercer, sí, ¿quiere usted que hagamos una asamblea más pequeña porque estos no sirven? Sí, pues no sirven, se pasan dibujando pendejadas y hablan y son ignorantes y leen ChatGPT y son sus propios asambleístas los que hacen eso, ¿no? Pero eso no importa. El gancho es que diga sí a 3. Y la cuarta, que es la verdaderamente importante para el gobierno, es, ¿quieres que hagamos otra constitución? Sí a todo, todo, todo. No. Es una trampa engañosa. Es una trampa engañosa. Y además tiene un contexto terrible, Fernando. Es como que yo te diga, ¿quieres que te pinte la casa? Sí. ¿Quieres que te mejore la seguridad de la casa? Sí. ¿Quieres que te cambie los pisos de la casa? Sí. ¿Quieres que te derruya la casa y te destruya la casa? Claro. O sea, me piden reformas constitucionales en 3 y en la 4ª me dice, cambiemos toda la constitución. Entonces, ¿para qué me preguntas las 3 anteriores? ¿Para qué me preguntas? Entra y dime, tu casa no vale, voy a demolerla. Y tú le dices, ya, bueno, ¿y cuánto me va a costar? ¿Y qué efectos va a tener? ¿Y dónde están los planos? Y te dice, no, primero tumbamos, me pagas y después vemos qué hacemos. ¿Quién va a decir sí a esa propuesta? O sea, es inconsistente de principio. Yo no analizo las preguntas, porque al analizar las preguntas, Fernando, estás dando por hecho que hay coherencia interna en la convocatoria, que hay que analizar los contenidos. No. Y estás desechando la sospecha de que esas preguntas fueron puestas ahí para inducirte a votar de determinada manera en la pregunta que importa. Y eso no se puede desechar también del análisis de la papeleta. No se puede desechar. Ahora mira, de las cosas que han afirmado el círculo cercano del señor Noboa y el mismo señor Noboa, sacas conclusiones que son humo que denota que hay fuego, pues,
sea, ya hay fuego porque hay humo, porque se ve el humo. Por ejemplo, esta Constitución tiene 444 artículos, es demasiado. Vamos a dejarla en 180. Oye, ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer con los que vas a sacar de aquí? ¿Cuáles vas a sacar de aquí? ¿Qué artículos vas a sacar de aquí? Esa es la pregunta. No sé, ya te diré cuando gane. Pero yo sí te puedo decir cuáles pueden sacar, pues. ¿Cuáles son los que, al parecer, hay tentación de que le saquen? Por ejemplo, un artículo que es el artículo 28 de la sección quinta, artículo 28 de educación. ¿Qué dice el artículo 28 en el párrafo final? La educación pública será universal y laica en todos sus niveles y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. Sí. Ya salió Jorge Alvear a decir que no debería ser. No debe ser. Entonces, este es un artículo que quieren sacarlo para llegar a 180. No. La educación realmente, el interés es la educación superior debe ser pagada, pero no te pregunta eso. Acuérdate tú que en el 1995, León Febres Cordero hizo una consulta popular en que preguntaba... 95. 85. Cordero 85, 95, Sixto Durán. Sixto Durán, exacto. 2 consultas. Sí. Y las 2 preguntaron taxativamente si se debía privatizar, en el caso de León Febres Cordero, la seguridad social, y en el caso de Sixto Durán, si se debía reformar la seguridad social. Preguntas directas. Y la respuesta ecuatoriana fue no metas mano ahí. ¿Ya? Porque la pregunta era clara. Aquí te dicen, ¿quieres que cambie la Constitución? Y la gente puede decir sí. Pero ¿a qué le están diciendo sí? ¿A la privatización de la educación? Te quedaste congelado, hermano. ¿No? Sí, te quedaste congelado. Me quedé congelado, ok. Sí. Ahora estás bien. Estamos. Hay una pregunta que yo me hago en torno a esto, y es por qué selecciona justamente ese tema para exponer en las entrevistas. Es decir, tiene una idea o va adelante con una opacidad significativa con la mayor parte de sus propósitos, pero se escapar el tema sobre la seguridad social y la atención médica del IES, y hoy incluso terminó añadiendo al ISFA y al ISPOL en el paquete, y me pregunto por qué, de entre todas las cosas que uno puede seleccionar para promover una nueva constitución, el presidente selecciona justamente esta que, como bien indicas, la gente ya se ha manifestado contraria en varias otras ocasiones. Andrés Arauz ya lo denunció. En el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para el desembolso de los 600 millones de dólares que le hacen ahora, le exige señales claras de que se va a entrar en un proceso de retiro de los servicios de salud del IES y en los demás, alza del precio del gas y otros más. Pero le pide señales claras, porque al parecer Noboa dijo, háganme el desembolso y después de la consulta yo tomo las medidas. Primero las medias y luego los zapatos. Claro. No. Y la respuesta que está en la página del Fondo Monetario y en los acuerdos del Fondo Monetario en inglés, le dice, queremos señales claras de que va a ser así. Entonces el señor sale a hablar del retiro de los servicios médicos y de las prestaciones médicas de la Seguridad Social. Y la vocera, la señora Jaramillo, en su retorno dice, el gobierno no ha descartado la posibilidad de un alza del gas. Esas son señales claras para el Fondo Monetario. De momento. Pero le quiere decir, sí lo vamos a hacer. Gano la consulta y lo hago. ¿No es cierto? ¿Y por qué gana la consulta y lo hace? Porque si vamos a una constituyente, van a desaparecer también el artículo 367 de la Seguridad Social, en donde dice, el sistema de seguridad social es público y universal, no podrá privatizarse.
taxativo en la Constitución. No podrá privatizarse. Quieren tirarse abajo ese artículo. Entonces no le preguntan, como le preguntó Sixto Durán, ¿quiere que haya servicio de seguridad social privada con agencias administradoras de fondos de pensiones? La gente le dijo que no. Sixto Durán en el 95, 10 años después, preguntó, ¿quiere que reformemos la seguridad social de manera que la empresa privada pueda entrar? La respuesta fue no. No. No le preguntan eso al Ecuador. Le preguntan, ¿quiere que cambiemos la constitución chavista? Sí, el coro, ¿no? Pero realmente están queriendo comerse esos artículos, Fernando. Volverle pagada la educación, porque lo dicen ellos. Otra cosa más. Privatizar todos los sectores estratégicos. De eso. O sea, me parece también que la política que está por el escapa mucho a este término o a esta relación chavista, y al final, carajo, si es que tener educación pública de calidad y gratuita hasta el tercer nivel es chavista, entonces somos, pues. Y si es que tener salud pública, seguridad social, entonces somos, y me parece que esa voz falta. O falta con suficiencia. ¿Y sabes quiénes fueron más chavistas que los que somos chavistas? La señora Anabela Sim y el señor Álvaro Noboa Pontón, que firmaron pues esta constitución, eran asambleístas constituyentes, ¿no? O sea, escupen al cielo, hermano, y les cae en la cara, pero no les importa. Lo que les importa es privatizar los campos petroleros. Eso les importa. Quitar los derechos de la naturaleza para que no haya problema en que el proyecto Loma Larga en Cuenca funcione. ¿No es cierto? Este es el fondo del fondo de las cosas. Pero las preguntas no son esas a la ciudadanía. Mira, lo de las bases militares no es el tema de la seguridad y de la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. Es un problema de estrategia global, geopolítica para una futura guerra entre Estados Unidos y China, una cosa que se viene. Hoy ha dicho el presidente que, digamos, que nosotros hemos entendido mal, ¿no? Que no es que son bases militares, sino que existe una base de Homeland Security que se quiere poner en Salinas y otra base para pesca ilegal que se quiere poner en Manta y otra base para, no recuerdo qué, que se quiere poner en Baltra. Al final, esta es tal vez la idea más vendedora en un contexto de inseguridad, ¿no? Vienen los gringos y la gente, claro, acostumbrada a la película de Intercantonal, entonces cree que el SWAT va a bajar en su patio en el sur de Guayaquil a salvarlo de los malvados. Pero es vendible y esa es un poco la preocupación. Ahora, el presidente ha tenido que ir reformulando esta propuesta para poder quitar la idea de lo militar de la propuesta en sí. Tanto que Natalie Morillo se volvía loca tratando de decirle a Mauro Andino que la pregunta que dice 3 veces bases militares no era para bases militares. No era para bases militares. Y fines militares. El asunto es que esta pregunta, que en este contexto pareciera que tiene mucho empuje, luego cuando uno ve cómo la reformulan, cómo la visten, cómo la remozan, no pareciera que está. Es que no está caída. Una de las 3 preguntas gancho se le cayó. Y se le cayó porque el Ecuador es un país soberano. Porque somos un país de paz, que no queremos entrar en una confrontación bélica en el Pacífico, ¿no? Porque somos un país que respeta y ama su joya natural, que es Galápagos. Entonces ellos plantean una base militar en Baltra con despliegues nucleares y cosas de ese estilo, y el ecuatoriano dice, oye, no queremos eso. Y se le cae uno de los 3 ganchos y empieza a cambiar la cosa. Es que ustedes leyeron mal. No dice la pregunta que son bases militares, son bases extranjeras, ¿no? Y eso le agrava más la cosa, porque la gente ha leído la pregunta y le dice, ¿qué me cree este señor? ¿Qué me cree a mí? Soquete, o sea, me está mintiendo, ¿no? Y después cambia, ya no es Galápagos, es la Amazonía y vamos a hacerla con Brasil. Y sale el vocero brasileño y dice, nosotros no hemos pensado jamás poner una base militar en otro país
que no sea Brasil. Entonces empieza a caérsele y caérsele y caérsele el contenido y el sustento de ese gancho. Yo creo que está sosteniéndose un poco, digo un poco, en las otras dos preguntas gancho. Para mí, el no gana en lo de las bases militares y gana en lo de la consulta popular. Creo que en los temas de la financiación a partidos políticos... La última. Sí, claro, la última, que esa es la consulta, ¿no? Sí. La otra es referéndum de tres cambios legales que han aprobado, han dado pie atrás, la Corte Constitucional ha negado, etc. El referéndum son las tres primeras preguntas y la última es una consulta popular. Creo que esa perdió el señor, el sí no gana ahí, gana el no. Le quedan las otras dos, la de financiamiento a partidos políticos y la reducción de asambleístas, ¿no? Sin embargo, yo creo que es cada vez más creciente y más fuerte la opción por el no en todo. Porque... Estaba viendo números ayer y a pesar de que al menos en el periodo de lectura de los números que pude ver, que probablemente son los mismos que tú has visto también esta semana, pues son los únicos que entiendo han estado circulando. Y aunque hay un crecimiento en el no, yo me pregunto si el tiempo es suficiente. Quedan 2 días para que ese crecimiento llegue a un estatus en el que pudiera disputar la elección. Porque me parece que esta campaña no es inductiva. No es un grupo político empujando, induciendo a una decisión sobre el no. Creo que esta es una campaña activa desde las bases de la sociedad. La gente común y corriente se ha dado cuenta de que no es posible apoyar las pretensiones del señor Noboa. Y la respuesta de la gente común es no, y la gente ha hecho la campaña. O sea, fíjate, no es inductiva, es una campaña que va subiendo desde las bases. Claro. Por eso es tan variopinta la cuestión del no. Hay tantas formas de hacer campaña y de tantas maneras la gente está haciendo. Y eso es tremendamente fuerte, ¿no? Tremendamente fuerte. Sí. Porque no se mide... Es una realidad y lo conversaba sí, con Raúl. Discúlpame, Fe, creo que tengo un desfase y por eso me monto, pero no es con esa intención. Creo que tiene que ver más con la conexión. Pero lo conversaba con Raúl Chávez y yo le decía hace unos minutos, ¿no? Y le decía, mira, Raúl, a mí me parece que hay muy buenas ideas, muy dispersas, que yo sí creo necesario encauzar bajo un solo propósito, bajo un solo paraguas. Pero me parece que no hay hoy ese hilo que las conecte. ¿De esto puede salir algo bueno? Va a salir el triunfo del no. Mira tú que en la consulta anterior del señor Noboa hubo consenso social sobre 2 de las preguntas: la contratación por horas y la entrega de soberanía en volver a los sistemas de arbitraje. En las 2 perdió. Y en las 2 hubo consenso social sobre el no. Creo que esa es una demostración de que tanto los temas de soberanía como los temas de afectación directa del bolsillo, del trabajo, del costo de la vida, obtienen respuestas desde la gente. Nadie organizó la campaña por el no en la consulta anterior. Un grupo estaba por el no allá, otro grupo estaba por el no acá, otro estaba por el no acá, ¿no? Y las preguntas triunfaron como negativa al presidente. Yo creo que ese mismo fenómeno se va a dar ahora, no ha cambiado la cosa, más bien se ha agudizado la desconexión entre las dirigencias y las bases. Y este rato las bases están empujando, la gente común está empujando, esta que sale y pone en su ventana un cartoncito que dice no, Noboa, no, o el otro que hace el dibujito de la boa y le pone dentro el no, o el que coge y hace una N y le pone la cabeza del asambleísta,
Castillo, ¿no es cierto? O sea, esas son iniciativas de la gente. El que hace su propia camiseta. El que... ¿Qué te quiere decir eso? Que el no está enraizado como un acto de rechazo a todo lo que ha hecho este gobierno. Claro, sacaron una encuesta en la cual el 80% de quiteños estaban en contra del paro. Hoy hay una encuesta en la que el 67% de quiteños están a favor de los indígenas y repudian las acciones violentas y brutales del señor Noboa, porque las víctimas de la delincuencia vieron un despliegue militar y policial brutal y dijeron, oye, ¿por qué no nos defiende a nosotros, pues? O sea, sirve para atacar a los indígenas, pero no para protegernos a nosotros. Eso le rompe el discurso. Eso le hace caer las mentiras y eso lleva a una gran cantidad de población a decirle no. No es un rechazo. Aquí se juega el rechazo para el gobierno del señor Noboa. Lamentablemente, Fernando, no estamos en una cancha equilibrada. No es un territorio santo. Aquí hay una inclinación que la hace el Consejo Nacional Electoral a favor del señor Noboa, ¿no? Y ese tema nos pone frente a la posibilidad de que haya un fraude repetido el día domingo. Que haya un fraude repetido. Ok, un fraude repetido, es decir, con los mismos mecanismos que ustedes... No. Ese sería una copia. Va a haber otra vez un fraude. Okay. Yo no sé cómo lo hagan, pero es clarísima la participación del Mossad sionista en estos temas, ¿no? Es clarísimo que el embajador norteamericano visitó a la señora Atamaín para ofrecerle asesoría técnica. Oye, perdóname, si en Estados Unidos no hay elección directa. En Estados Unidos eligen colegios electorales que eligen presidente. ¿Cómo así nos van a enseñar a nosotros a hacer una elección presidencial directa? ¿Qué asesoría técnica vino a darle? ¿No? Es como que un asesor técnico de béisbol venga a darle asesoría técnica al equipo de fútbol de Quito, a la liga. Eso no puede suceder. No, es absurdo. Sin embargo, la asesoría creo que yo que va por otros lados. Porque en eso son expertos. En eso sí son expertos, ¿no? Entonces, ¿no sería raro que todo el framing que se hace ahora de las encuestas, las publicaciones, la limitación a la información, la descalificación a algunos investigadores de preferencia social, ¿no?, sea para que a la gente le quede la idea de que sí ganó? Y eso es parte, oye, en un gobierno que funciona como funciona todo se vuelve dudoso. Todo se vuelve dudoso. Estoy de acuerdo con eso y al final el ciudadano es el perjudicado. Conversaba también en mi entrevista anterior y decía, mira, a ver, no se puede creer en las encuestas porque pueden estar manipuladas, no se puede creer en la palabra del presidente. El presidente viene y te dice que no le alojes, no le puedes creer es a ellos, y entre los políticos se señalan y aquí no se le puede creer a nadie, entonces ¿a quién le podemos creer? Bien. Ahí entremos a un territorio, Fernando, que creo que demanda análisis, demanda un análisis profundo. Una cosa es la política y otra cosa es el poder directo. La política es la expresión de los pueblos sobre su vida, su administración y sus gobiernos y sus relaciones, ¿no? La política no es el ejercicio del poder directo. ¿A qué me refiero con esto? La oligarquía ecuatoriana se sacudió de la política. Sacaron a los partidos políticos que les representaban. Jaime Roldós Aguilera decía que León Febres Cordero era un insolente recadero de la oligarquía. ¿Quién era la oligarquía? El abuelo de Noboa, Luis Noboa Naranjo, ¿no? Llegó un momento y habían otras oligarquías representadas por otros poderes. La democracia popular representaba unas oligarquías quiteñas, ¿no?, y de la sierra. Y otros partidos representaban otros grupos oligárquicos.
el ejercicio de la política se volvió innecesario para esos grupos. Se volvió innecesario cuando el señor Álvaro Noboa, papá del presidente actual, empezó a competir él para llegar a ser presidente. El poder económico directamente al poder del Estado, sin intermediación política de ninguna especie. Bien. Esto sucede cuando gana Guillermo Lasso. Porque fíjate que el poder político es el que le hace fraude, según se dice, a Álvaro Noboa cuando ganó Yamil Maguad, ¿no? Es decir, no querían que el poder fáctico sea el que gobierne el país. Pues bien, para que pueda llegar el poder fáctico, el poder económico a gobernar directamente y sin intermediarios, entraron en una campaña de desprestigio de la condición de los políticos y de la política. Un desprestigio, pero sistemático de eso. Ya. Llega el señor Guillermo Lasso Mendoza a la presidencia y llega él. Llega el poder bancario de la costa. Así de sencillo, sin intermediaciones. Cuando llega el señor Noboa, llega el poder oligárquico de la costa, con toda la fuerza. Y de vicepresidenta hoy, el poder oligárquico de la sierra. Directo, los herederos del poder oligárquico. Aquí no hay intermediación. Y el presidente del IES es el señor Lama von Buchwald, que es el heredero del grupo Teotón, alguna cosa así, que maneja las clínicas Kennedy, ¿no es cierto? Y el señor Olsen es el heredero del grupo agrario, agrícola, industrial de los Olsen. No hay intermediación política y hay una gestión gigante para demostrar que la política es un asco. Está bien. Al frente, mi querido Fernando, en los partidos progresistas, organizaciones sociales, incluida la Revolución Ciudadana, las bases se divorcian de los liderazgos y las bases quedan un poco libradas a su iniciativa, a su fuerza. Esto tiene dos manifestaciones bastante claras. La primera, o tres, la primera, la ruptura entre las dirigencias indígenas y las bases indígenas en el último proceso de paro nacional, ¿no? Que inclusive desconocieron a sus dirigencias. La otra demostración es en esa ruptura que no le lleva al poder a la Revolución Ciudadana porque las bases tienen dudas sobre las elecciones y los candidatos, que dan la vuelta y se cambian de bando, ¿no es cierto? Y la tercera, te diría, y ahí me quiero meter forzosamente, es que esas bases de la Revolución Ciudadana piden que una persona de base sea candidato a dirigir el partido. ¿Qué es lo que es un poco lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo ahora. Está sucediendo. Y entonces hablemos de eso. Antes de hablar de eso, concluyamos. Por lo tanto, en el Ecuador se vive una confrontación directa entre el poder oligárquico y la gente. Sin intermediación política. Los políticos de bando y bando están tratando de atenuar, parados en la mitad, diciendo, pero no peleen, pero bajen las armas, pero no se peleen en el paro, pero no tiren piedras, pero hablen. Ese es el rol al que ha quedado la clase política ecuatoriana, mi querido Fernando. En ese estado estamos. Entonces, ¿qué le exiges tú? Hagan una campaña por el no, pero si están desesperados encontrando puntos de encuentro, buscando puntos de encuentro. Y la oligarquía directamente está contra la gente y sale a matarla y a reprimirla con 7,000, con 10,000 soldados y policías, y la gente se para y le da de frente a la oligarquía. Y eso es lo que está pasando en la campaña del no. La gente le está diciendo. Esto se llama lucha de clases. Lucha de clases, Fernandito. Así de sencillo. Al final creo que se está resumiendo a eso y la voracidad de las apetencias del gobierno lo empuja aún más, lo asusa aún más, pero eso supone nuevas realidades y un panorama futuro bastante complejo, porque hay que reunificar bases con dirigencias, al final desde la propuesta de
de candidatura para presidir la Revolución Ciudadana. Ese es el primer trabajo que hay que hacer. Y segundo, uno puede decir, mira, al final la Revolución Ciudadana no es quien ha aglutinado y quien ha liderado la campaña por el no, pero si el discurso del gobierno sale triunfante, sí sería la principal perjudicada como organización política de un triunfo del sí. Entonces también habrá que evaluar esto, porque al final el relato del presidente, si es que ha impuesto, y el relato del presidente concentra todos los males en la Revolución Ciudadana, y ese es otro desafío que te va a tocar enfrentar en caso de que el sí gane y se instale una constituyente. El tiempo es corto, son 90 días para reconfigurar, rearmar y proponer. Sí, tienes razón, pero no es la contradicción con la Revolución Ciudadana como dirigencia. Es la lucha del poder oligárquico para impedir que haya una fuerza social que se le oponga, ¿no? A ellos tal vez les convenga que este statu quo ambiguo de dirigencias medio endógenas y endogámicas continúe. Claro, y si es indígena es castrochavista, y si es Revolución Ciudadana es castrochavista, y si es la UNA es castrochavista. Y son terroristas y financiados por los mineros ilegales y por el narcotráfico. O sea, eso es igual. Pero hay una organización que tiene un peso electoral que le compite a Novoa, y es el objeto de todo. La pregunta es, ¿el peso electoral es de la dirigencia o de la base? Es de la base. La base, mi reto es que la base se convierta en organización. ¿No es cierto? Porque hay que entender la dinámica que estamos viviendo. Ojalá la derecha entienda también eso y se generen partidos de derecha coherentes, ¿no? Para poder hacer un diálogo y una discusión política y una lucha política. Pero bueno, es otro tema. Sobre quién pierde si gana el sí. No pierde el Chucky de siempre, que es la Revolución Ciudadana, porque si es que llueve, la culpa es de Correa. Si no llueve, la culpa es de Correa. Si gana, la culpa es de Correa. Si pierde, es de Correa. Si sale, es de Correa. Y si no sale, también es de Correa. ¿No es cierto? Eso no le afecta a la Revolución Ciudadana. Le va a afectar a toda la gente, sea de la Revolución Ciudadana, sea en su preferencia política, ideológica, emocional, sea social cristiano o sea de ADN. Porque el gas le va a subir a todos. El gas le sube a todos. Porque la privatización de los sectores estratégicos como la electricidad, como el agua, como el petróleo, le afecta a todos. El alza del diésel anunciada para el día 11 de diciembre. Mira, si gana el sí, el diésel vuelve a tener una nueva alza el 11 de diciembre, como dice el decreto. Sin duda. ¿No es cierto? Si es que gana el no, va a tener una bajada de 2 centavos, forzada. ¿Ya? Para decir, ven, no pasaba nada si ganaba el sí. O sea, este juego político se va a dar, pero van a tener que subir el gas. Pero van a tener que quitar la medicina de las prestaciones de la seguridad social. ¿Y tú crees que ISPA e ISPOL van a permitir que sus hospitales militares y policiales pasen a ser del Ministerio de Salud Pública? Yo escuchando la entrevista en vivo, lo primero que dije es en qué problema se acaba de meter este caso. Claro, porque está desesperado. Porque quiere que la gente diga, no, sí, todos. Mira, yo he lanzado esto en algunos lugares, he dicho, señor Novoa, mande pues ISPA e ISPOL allá a ver cómo le va. Ve, están desesperados. Si es que gana el sí, la seguridad social va a pasar al Ministerio de Salud Pública y no ISPA y ISPOL. Y si es que gana el no, va a decir, ven, van a deteriorar más los servicios y van a decir, ven, ustedes no quisieron que se mejoren. Es una trampa. Ese es otro escenario, ¿no? Ese es otro escenario, que gane el no y que luego se apuren todos estos procedimientos que está llevando adelante el gobierno y tomen otro ritmo de cumplimiento en la previsión de que ya termino, cumplo mi agenda y me voy. Es que esto es como una balanza, ¿no es cierto?
Gana el no, la gente sube. La respuesta popular sube. Gana el sí, la respuesta popular baja. Entonces, si gana el no, le va a ser muy complicado subir el gas, porque va a haber un reventón social. Si gana el sí, le va a ser más fácil subir el gas, porque tiene un apoyo que le va a sostener, ¿no es cierto? Entonces, el que pierde, quien pierde con el sí es la gente, no es la RC. La clase política está golpeada toda por esta situación que he explicado de deshacerse de la intermediación política, tanto en un sector de la oligarquía como en el sector popular. Es decir, ya vamos, nosotros somos organización, podemos salir a la calle y hacer nuestros carteles, ¿no es cierto? La clase política no se va a ver afectada en esto. No se va a ver afectada. Va a tratar de adecuarse a las nuevas demandas que vengan, en el caso del sí, una asamblea constituyente, y en el caso de no, las reacciones ante nuevos embates que vendrán vía Congreso, no vía asamblea, de leyes que le permitan hacer lo que él quiere. Pero en cualquiera de los dos escenarios, Fernando, el futuro inmediato de este país es oscurísimo. En el uno más dramático y en el otro un poco menos, digamos, en el uno más rápido y en el otro más lento, ¿no? Ojalá esto no se entienda que hay que anular el voto, no, hay que votar, no. Claro, hay que seguir la línea de lo que uno piensa que es menos peligroso, ¿no? Pero la situación está, el panorama está tremendamente complicado. Y me preguntaba yo, y no alcancé a preguntárselo a Raúl Chávez, porque estábamos hablando, discurriendo sobre estos temas un poquito antes de tu ingreso a la plataforma, si el votante del sí, así como decimos, el votante del no está desconectado de las bases, etcétera, el votante del sí confía en el gobierno, o solamente odia todo lo que venga de la otra acera digamos, y consume esto de que se vayan todos y que no les des nada. Yo me atrevería a decir que en el Ecuador y en todos los países donde no hay una cultura política, una costumbre política, en donde no se ha desprestigiado la política, hay tres sectores. El sector que está con la oligarquía y que está por una serie de condiciones, porque hace negocios, porque tiene la expectativa de ser como ellos, porque están metidos en toda la dinámica del corazón, la moda, lo fashion, lo banal, y aman a la reina Leticia y a sus hijas, ¿no es cierto? Hay un sector que está allí. ¿Qué porcentaje de la población será eso? ¿El 10%? Digamos que el 10%. Necesitas presupuesto para comprar la revista Hola. Claro, exacto. En el otro lado de la sociedad está el grupo de la gente del pueblo, trabajadores, trabajadoras, pobladores, intelectuales, estudiantes, indígenas, campesinos, que tienen un nivel de conciencia de su propia situación y que toman una posición de izquierda, antioligárquica. ¿Qué porcentaje es eso? Digamos que el duro 30% de la RC más un 5% más de otros sectores, 35%. 35% al un lado, 10% al otro lado. Y el 55% restante, ¿dónde está? En el medio. Ni al uno ni al otro. Tratando de sobrevivir y quejándose de los malos que son los políticos y que tienen que trabajar todo el día y que nadie les da de comer. Bien. Ese segmento del 55% es el cardumen a ser pescado por la oligarquía. Pero es el que pescó Daniel Noboa en su primera elección. El anti es limitante, no el pro es infinito. No es necesariamente el anti. El anti está acá, es ese 10% anti-anti. Esto cae en las argumentaciones y en los discursos, como cae en Europa el poblador común europeo, que no está ni en el un lado ni en el otro, en el discurso antimigrante. Porque viven ahí unos rumanos que están en la puerta de su casa durmiendo porque son mendigos. Entonces calza perfectamente el discurso antimigrante porque me molesta oler a pipí cada vez que salgo de mi casa, ¿no? ¿Ya? Entonces,
son captados, pescados por esas sistemas de comunicación política. Pero no es que les pertenecen, mi querido Fernando. En cierto momento, cuando ya les toca no tener a dónde llevar al papá que está enfermo y es jubilado, entonces se va para el bando de acá. Pero así hay movilidad social en términos políticos. Hay movilidad social en términos políticos. Por eso la Revolución Ciudadana tiene un voto duro del 30-35% y después en una segunda vuelta puede llegar por encima del 40%. ¿No? Y en la época de Rafael Correa podía superar eso y llegar al 60%. ¿No es cierto? El tema es cómo este sector se alinea. Yo creo que en él no está mucho más alineado hacia el sector de la gente que hacia el sector de la oligarquía en el Ecuador. Y eso supondría que ya hay un desgaste evidente, que ya perdió novedad, Daniel Noboa, que ya sus ideas, digamos, no llegan con el mismo impacto. Porque la gente, toda la gente, digamos que este sector especialmente, fundamenta su creencia en la ética, la moral, las buenas costumbres, la decencia. Y si el presidente se perdona 90 millones de deuda a su familia, la gente de acá dice, eso no está bien. Eso no está bien. Si asesinan de la forma que asesinan a 4 niños en las Malvinas y el gobierno dice que eran delincuentes, en primera instancia lo piensa, pero cuando sabe que esos cuerpitos fueron torturados, reventados a tiros y extraídos sus órganos, la gente dice, no, eso no se lo hace ni siquiera a los delincuentes, eso está mal. Y se pasa para acá. La gente dice, esta gente del medio dice, sí, no deben venir y tomarse la ciudad, impedirnos los indígenas y tal, y se manifiesta hacia el lado de la oligarquía. Pero ve la represión y se gira para acá. Lo piensan. Lo digo a partir de lo que hemos visto el día de ayer con estas imágenes que nos dejan ver a Jorge Glass en un estado físico que solo revela el fracaso del sistema penitenciario y de rehabilitación en el brutal. Genera un preso en ese estado. No puedes, es revelar tu fracaso como sistema. Pero sin embargo se lo muestra como trofeo de guerra y uno va a los comentarios en las redes sociales y termina asqueado, porque pareciera ser que Glass, que en el peor de los escenarios para él es un delincuente de cuello blanco, como han emitido las sentencias, resulta ser que la gente pide aún más. Es decir, pareciera ser que al menos con Jorge Glass no estarán contentos, no estarán conformes hasta verlo vuelto hilachas o hasta que lo maten. Entonces me pregunto si la gente realmente siente empatía por los niños de las Malvinas, empatía por los indígenas asesinados, cuando ven a un ex vicepresidente que evidentemente no está en condiciones al menos de cuidados mínimos, de un cuidado mínimo en su salud, y que lo que quiere es más, quiere más violencia contra él, quiere enterrarlo aún más. Sí, mira, no sé, a mí me da mucha... Ayer me entrevistaba Anderson Boscan y dijo una cosa interesantísima. Dijo, Jorge Glass, según las encuestas, es el político más detestado del Ecuador. Sin embargo, cuando la gente lo ve, llora, se le abraza, le apoya. Esto, en términos psicológicos, mi querido Fernando, puede ser explicado con la imagen del exe homo. El exe homo es cuando la gente gritaba contra Jesús, ¿no es cierto?, en que crucifíquenle, y le soltaron a Barrabás y le llevaron ante Pilatos y le dijeron, este es un terrible, crucifícale, le azotó, le latiguió, le coronó con espinas, le maltrataron hasta ni sé dónde y después le sacó a la ventana y dijo en latín, exe homo, aquí está el hombre. Y dice el Evangelio que la gente lloró al mirarlo. La misma gente que exigía que le crucifiquen, ¿no? Este efecto en la psicología es así, porque el castigo
es teórico. O sea, sí, mátenle, friéguenle, pero le ves al hombre que tú quieres que le destrocen, le ves azotado, lamentado, maltratado, deshecho de los hombres, como dice la oración, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos, y las lágrimas se te van. Porque ahí reconoces, tu psiquis más profunda reconoce la brutalidad de tus deseos. Pero ese llamado de la psiquis no debería, por ejemplo, establecer un puente con el tema de la prisión de máxima seguridad, por ejemplo, no sé, igual le crucificaron a Jesús, pero después, la gente se volvió cristiana. O sea, mira, es que esto es más largo de lo que parece. No estoy comparando las dos cosas, ¿no? Pero te estoy diciendo que hay un efecto psicológico que es el ex homo. Cuando tú ves el efecto de tus deseos, y el efecto de tus deseos te avergüenza, te lastima, te duele, ¿no? Sobre los niños de las Malvinas. Vamos al Faro, por ejemplo. El deseo no se terminó ahí, había que arrastrarlo. Ya, muy bien. Luego las décadas le dieron su lugar en la historia, pero esto de que te espantas de tu propio deseo. ¿Cuántas personas arrastraron al Faro? 100. Pero millones le miraron con este efecto de ese homo y le hicieron monumentos y nombraron a sus colegios como Eloy Alfaro y a sus hijos les pusieron el nombre de Alfaro, de Eloy. Y esto hay que mirarlo en la dimensión histórica, Fernando. El que se vanagloria de esto, del sufrimiento que ha causado, es una persona enferma que genera rechazo. No genera aplauso del sector de la filocrisia, de la argolla más cercana, ¿no? Del grupo de gente que se vanagloria de los hechos horrorosos. Es un escenario distópico donde sales con el cráneo de tu enemigo a mostrar. Exactamente, ¿no? Los japoneses que salían con las cabezas de los chinos en la ocupación decapitando, ¿no? Claro, ellos se sentían orgullosos. Después Japón se sintió avergonzado de eso. Japón les juzgó a ellos por criminales de guerra. Es decir, este efecto ex homo es un poco más grande de lo que parece. Pero está funcionando este rato en el Ecuador. Está funcionando con la brutalidad de una policía y unas fuerzas armadas que no son capaces de actuar en mi defensa. A mí lo que me preocupa es que se induzca este medio o desde el discurso político, ¿no? Esta alternativa para resolver los conflictos políticos y que empecemos a normalizarla como sociedad. Lo que está pasando con Jorge Glass no es ni debe ser normal. No es normal. Es un despliegue de brutalidad y de crueldad, ¿no? Es una cosa psicopática, ¿no? El poder vanagloriarse con un inocente, además. O sea, ahí está enterito el efecto que te hablo en la psicología del ese homo, del que aquí está el hombre, ¿no? Vean el efecto de sus actos. Es convertirse en el hombre que exhibe como trofeo la desgracia de una víctima inocente. Esto es terrible, Fernando. No hace falta un análisis político en esto. Es un análisis de sentimientos básicos de la humanidad. Es ver una pelea en un barrio. A ti te puede parecer que hay que pegarle un cocacho al malcriado y dices, pégale el cocacho, pero ya cuando lo pateas en el piso, vas a decir, oye, detente. Para, te dice todo el mundo. Esto es el fenómeno al cual me estoy refiriendo, ¿no es cierto? Oye, para. O sea, mira, cuando los soldados soviéticos llegaron y ocuparon Alemania y fueron liberando los campos de concentración, ¿sabes qué hicieron? A la gente alemana de los pueblos les hicieron entrar primero a hacer un recorrido de todo el campo de concentración y después limpiarlo. Y el efecto ex homo se manifestó, porque ellos que apoyaban al nazismo, al ver lo que estaba adentro,
el sufrimiento brutal que habían generado, ¿no? Se derrumbaban y se caían, y Alemania hasta el día de hoy se lamenta de eso. Ese es el efecto de este homo. Eso es el efecto. Aquí está la realidad de las obras. Y este señor lo hace con Jorge Glass, ¿no? Y te prometo que ese gran sector, no se diga el sector de la Revolución Ciudadana, pero ese gran sector del medio, que no es su sector íntimo, ¿no?, rechaza la brutalidad con la cual se está actuando en este país, ¿no? Ahora, algún tipo de rendimiento buscará el gobierno de esto, porque si no, no te presenta como inaugurada una calle que tiene el 30% de avance. Hoy lo dijo el presidente, a pesar de que Reinberg decía que ya estaba lista. Entre 30 y 40% de avance en la construcción del complejo de máxima seguridad, y sin embargo se lo inaugura para mostrarte a Glass. Entonces algún Viamuentes y etcétera, y te lo ponen al lado, ¿no? Jorge Glass y alias Palanqueta, y Pablo Muentes y alias Invisible, ¿no? Como si fueran de igual peligrosidad todos, pero algún rendimiento se busca de esta exposición. El rendimiento de Batman, hermano, Batman que vence al Lex Luthor, o Superman que vence al Lex Luthor y le ponen la cárcel. O sea, aquí están jugando con estereotipos para que la gente diga qué heroico es, pero resulta que este Lex Luthor al que muestran no es el malvado de la tira cómica, sino es un político que hizo mucho por el país y que está acusado injustamente. Entonces cae más bien en este otro espacio de Pilatos, ¿no?, que muestra a un inocente y dice, aquí está, ya le he pegado, ya le he hecho madre. ¿No? ¿Quieren que le crucifique? Sí, o no, o qué sé yo. Bien, entonces hace eso para consolidar su imagen heroica. La imagen heroica que venció a los terroristas, a los mineros ilegales, a los narcotraficantes, a la delincuencia, porque todo es mentira. Todo es mentira. Tienen que sostener en el inconsciente de la gente esas cosas como una verdad alternativa, ¿no? Porque no ha vencido a un solo, claro, ahí está la espiral, a un solo delincuente no le han vencido, ni a uno, ni a un narcotraficante, ni a un minero ilegal, a nadie. Entonces hacen la palafernaria de disparar los BM-21, no sé si tú no estuviste en el Ministerio de Defensa, pero fuimos a ver el disparo en Engabao, ¿no? En el polígono de tiro de artillería en Engabao. Es espectacular. Nos hacen una cosa espectacular con los viejos lanzacohetes BM-21 que quería regalar a Ucrania, diciendo que no sirve. Hacen el espectáculo para decir, hemos vencido a la minería ilegal. ¿No? Le cogen a Jorge Glass y le llevan a una cárcel a medio construir para demostrar que han vencido a los enemigos de la democracia. La pregunta es, ¿la gente se cree eso? ¿O entra? Claro, yo te digo que hay un sector de gente que sí se cree, el del 10%. O sea, yo viendo esta campaña me hago constantemente, viendo al señor Ricaurte llamar a Rambo y a Robocop, me pregunto, oye, a ver, ¿lo haces porque espera que tenga algún efecto, porque espera que sirva, porque espera que alguien compre? Pero él mismo se declaró soquete. O sea, el señor Ricaurte no es referente. O sea, es un ofrecido soquete. No tiene calidad para hablar de esto. Yo creo que él está en estado de desesperación para decir, aquí estoy, quiero ser alcalde de Quito, párenme bola, ¿cómo les defiendo? No merece la pena siquiera nombrarlo, de verdad. Pero creo que hay una coincidencia casi general en el Ecuador de sectores de opinión válidos de la democracia popular, de los socialcristianos, que dicen no a la consulta. Y no tienen la misma motivación que los otros sectores de izquierda. El movimiento indígena dice no a la consulta, no tiene la misma motivación que los socialcristianos, pero también lo dice que no. Porque
esta venta de humo, esta estructura falsaria, mentirosa, que se ha hecho en el poder, que ha hecho la oligarquía directamente, sin mediación política ninguna, ¿no? Ya es de un clamor generalizado, ya basta, ¿no? Ya basta, no es posible esto. Ya. Por supuesto que puede funcionar el fraude, cómo lo hagan no sé, pero puede funcionar un fraude y que nos salga con la simpatiquísima idea de que ha ganado la consulta, ¿no? Que es la que le interesa. Hay forma de revisar los métodos de protección de los votos, ¿no? De supervisión electoral respecto de lo que fue la segunda vuelta de la elección de abril, porque, vamos, queda la sensación de que se trampeó. Queda la sensación. Mira, la negativa del CNE a abrir ninguna ánfora y comprobar los votos en físico, te multiplica la duda por 100. Acuérdate cuando Guillermo Lasso dijo que hubo un fraude con el innombrable de Moreno y que la Revolución Ciudadana le hizo un fraude que se llamaba Alianza País en esa época. Se abrieron en el Coliseo Rumiñahui 3.000 ánforas, 3.000 urnas. Y se contaron delante de la prensa. Y resulta que salieron más votos para la Revolución Ciudadana o Alianza País que no se habían consignado, ¿no es cierto? Esto debe funcionar así en la democracia. Si quieres comprobar, comprueba. Porque la transparencia es el fundamento de la democracia. Pero esa negativa absoluta, esa de no tomes fotos, esa de no te aproximes, no te acerques, los observadores de lejos, nadie se pone, nadie toca, no, eso te trae dudas. Te trae dudas porque lo que en este tipo de cosas la claridad, la transparencia es la gran fortaleza de los ejercicios electorales. Ok, pero cualquier cosa que se hubiera hecho y que hubiera terminado una trampa, al final se le pasó por las narices a las personas que estaban haciendo control electoral ese día. Pero es que no, entonces habrá cosas que corregir de este control electoral. Vamos a la hipótesis, que no es hipótesis de Rafael Correa, sino es una hipótesis de los observadores electorales de la OEA que pusieron en su informe. Vamos a la hipótesis que se usaron 2 tipos de tintas y que la una era transferible. ¿Cómo a un observador se le va a volver evidente una cosa como esas? ¿Cómo se le va a volver evidente un fraude que estuviese en el sistema informático? Si nos dejan hacer auditorías informáticas. O sea, tú no puedes descubrir un fraude en la informática si es que no tienes acceso a ello. ¿Cómo puedes saber qué pasó con las actas y urnas entre el recinto electoral y el centro de acopio o el Consejo Electoral Provincial? Si las Fuerzas Armadas y la policía no te dejaban que te acerques. Es decir, la opacidad no está solo en las urnas, está en todo el proceso. Mira, a mí me acaban de contar que hicieron acá en el Consejo Nacional Electoral de Ibarra un simulacro de cómo iban a actuar en el caso de que alguien entrase a hacer un acto terrorista, ¿no?, y robarse las urnas. ¿Y sabes cuál fue el simulacro? Entraron 8 negritos afros, ¿no? Afros, a robarse las urnas. Una cosa racializada, brutal, y se robaban las urnas y la policía les cayó a patadas y les tiró al piso. Entonces era el simulacro. Yo no sé si han hecho en todas las provincias una cosa así, pero lo que me parece terrible es que se haga un simulacro de ese estilo. O sea que aquí solo los afros son ladrones. ¿Qué pasó? Jóvenes afro, ¿no? Horrendo. De espanto. Y esa gente es la que está organizando una acción, un proceso electoral, con esas lógicas, ¿no? ¿Hay cómo contrarrestarlo?
porque al final, a ver, yo no me puedo quedar satisfecho con la respuesta de no, es que eso se hace adentro y el sistema informático no me permite revisar y no puedo revisar lo que pasa en los camiones. Es decir, alguna iniciativa más creativa deberá haber para tratar de prevenir aquello que ya los perjudicó anteriormente. Que se cumpla la ley, que los miembros del Consejo Nacional Electoral se vayan a la casa, porque están prorrogados sobre prórroga. Deben ser sustituidos por sus alternos, ahora. ¿No? Porque aquí van a patear la pelota elección tras elección tras elección y la señora Tamaint va a seguir administrando los fraudes en el Ecuador, cuando debería estar en la casa y dando cuentas de lo que ha hecho, ¿no es cierto? Aplicar la ley, eso es lo que se tiene que hacer. No hay mucho más, mi querido Fernando. No hay mucho más. Aplicar la ley es decir que las organizaciones políticas tienen derecho a pedir que se abran las urnas. Y la respuesta no puede ser, es que si abrimos esas urnas no va a cambiar el resultado. Por eso no vamos a abrir. Imagínate tú. Eso fue el argumento que pusieron. Cumplir con la ley. No más, no menos. Pero eso no se puede cumplir en un momento dictatorial, autocrático como el que vivimos en el Ecuador. O sea, pero sí se puede anticipar, por ejemplo, y generar reuniones con estas preocupaciones con los organismos que hacen observación, con la Unión Europea, con la OEA, es decir, tratar de anticiparse un poco. Pero ellos tienen límites, eso he visto que están haciendo, ¿no? Pero ellos tienen límites. Luisa González estuvo en la OEA denunciando el trato discriminatorio con el que impedían a la Revolución Ciudadana hacer campañas por 2 de las 4 preguntas, ¿no? Sin ningún argumento. ¿Ya? Por supuesto que se hace, pero la OEA, la ONU, los observadores, el contexto internacional tiene un límite. El tema es que la justicia ecuatoriana tiene que salir por sus fueros, no puede ser que esté secuestrada por la voluntad de un dictador. Eso es lo peor que le puede pasar a un país. Un país que pierde la vigencia de las leyes es un país sin futuro. Claro, tú lo sabes como abogado, hermano. De acuerdo. Ahora, el valor de las leyes está comprendido por la ciudadanía y esto es importantísimo también. Cuando un presidente te dice, oye, yo voy a eliminar cerca de 300 artículos que garantizan derechos en la Constitución y no te dice cómo va a continuar garantizando los derechos que salen, lo menos que podría obtener de la ciudadanía desde una lógica de la sensatez es, ok, listo, démosle valor a la ley y promovamos y vigilemos que estos derechos estén efectivamente recogidos por ella. Yo me pregunto mucho si ese valor que se le da a la norma y a la ley, que evidentemente para el gobierno es una mera sugerencia, pero lo tenemos capturado los ciudadanos. No le exijas al ciudadano lo que no le correspondería. El ciudadano no debe ser abogado, penalista, constitucionalista, civilista. Son los espacios de la inteligencia, los espacios de la profesión, los espacios del ejercicio del derecho, los que tienen que salir al paso de este tipo de circunstancias. Pero no va a salir los colegios de abogados del Ecuador, no van a salir las facultades de derecho del Ecuador ante una sentencia como la que le clavaron a Rafael Correa por influjo psíquico. Que todo abogado, abogada en el Ecuador debía decir esto es pero un disparate, ¿no es cierto? Pero el odio inculcado, el resentimiento, la inmovilidad generada hace que nadie diga nada. La Universidad Central del Ecuador, sus autoridades quedan en silencio porque están compradas y salen en las fotos con Lavinia haciendo caridad y ruegan que el señor Noboa les acaricie el lomo. ¿No es cierto? Ese es el gravísimo problema que está viviendo el Ecuador.
porque el segmento intelectual, la inteligencia del país está vendida por un plato de lentejas. ¿Por qué el ciudadano común tiene que entender de administración hospitalaria? No, a él le tienen que dar el servicio. Son los médicos, las enfermeras, la gente de salud quienes deben defender el funcionamiento adecuado que tenía el sistema de salud pública, el sistema integrado de salud pública. No, pero no, se lavan las manos porque le odian a Correa, porque me votó y me jubiló tempranamente, entonces es un hijo de su madre y yo nunca le voy a perdonar. Así destruye el sistema de salud. ¿No? ¿Por qué razón las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional no salen por sus fueros? ¿No? No estoy diciendo que den golpes de Estado, sino que le digan, señor presidente, no podemos obedecer estas órdenes. Esta lógica no es la adecuada. ¿No? Aquí hay corrupción en las compras. ¿No? Porque están esperando la venganza contra Correa, que hizo que los generales coman en la misma mesa de los soldados rasos, pues. Y eso no le van a perdonar jamás. Pero ya esos manes salieron. O sea, los afectados por esa medida. No, perdóname. En esa época eran capitanes mayores que también se sentaron con los chuspanguitos a los que mandan, ¿no? Y cuando querían castigar por su propia, ¿qué diré?, voluntad a un soldado, el soldado tenía derecho a poner un amparo constitucional, pues, ¿no? Y no tragarse la sanción en silencio. Eso está acumulado, mi querido Fernando. Eso está acumulado. El problema es que el Ecuador está atrapado en ese tipo de cosas y nos están haciendo, como dicen los muchachos, chichirimico con todo. Y nadie dice, no lo hagan. O sea, estamos empantanados en algo que ocurrió y ofendió a unos cuantos hace 15, 18 años. Sí, señor. Y no se olvidan de eso. Es que le sacaron de ser juez, ¿no? A la jueza, qué sé yo, le sacaron de juez porque hizo una acción corrupta y después, en la época de Moreno, le volvieron al cargo y ahora es la que castigará hasta el último correísta por eso, ¿no? Hasta la mamá de Cintia le volvieron, acuérdate tú, y le pagaron todos los años que no había recibido. Es decir, este es el problema del país. ¿Quién va a sacudirse y quién va a dar la cara frente a eso? Y decir, los médicos, yo le veo a Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica, haciéndolo. Santiago es amigo mío, nunca fue correísta. Pero en este momento, más allá de toda su opción política, está saliendo al paso a decir, oigan, alto, pues ya basta. No puede ser que los médicos tengan que salir a pedir caridad para dar comida un día en el hospital, pues. No. Está bien, empiezan a ver, pero necesitamos que sean miles de profesionales que salgan a decirlo, pues. Que salgan a decir, esto no se puede hacer. No. Que salgan a defender los derechos. ¿Dónde están los activistas de la naturaleza que tanto acoso le hicieron al gobierno de Rafael Correa con la iniciativa Yasuní, que al punto se llaman Yasunidos? Pues? ¿Qué dicen de la pérdida de los derechos de la naturaleza? ¿Qué dicen de la explotación del Yasuní más allá de Aquí debo, más allá de cualquier crítica, ser justo. Yo estoy en el chat de difusión, ellos se han mantenido llevando información, convocando ruedas de prensa. O sea, tal vez en acción efectiva, algún trámite o algo así, no han participado mucho, pero sí debo decir con honestidad que convocatorias, conversatorios han estado elaborando. Sí. Me alegro. Pero eso no es lo que hacían contra la Revolución Ciudadana, ¿no? Ahí había un activismo poderosísimo. Sí, y tal vez tenían razón en algunas cosas. ¿No? Es muy probable, pero también me da la impresión. Es probable que sí, y a los ojos de uno puedo estar de acuerdo con eso, pero también siento que ese abrazo que los medios de comunicación les dieron en aquel entonces, hoy no está sencillamente, ¿no? También están sufriendo una invisibilización. Es justo,
pero sigo reclamando que deberían hacer más por la defensa de los derechos de la naturaleza, ¿no? Sigo diciendo. Es probable, es probable. Ahora, y para concluir, porque he abusado de tu tiempo y creo que me lo merezco porque no tuve la exclusiva la semana pasada, se fueron donde mi vecina Colorada a dar la exclusiva de la candidatura, así que ahora yo voy a abusar un poquito del tiempo. Dale. Fuera de bromas, fuera de broma, Fe. A mí me llama mucho la atención lo que pasa y con la decisión de la protección a los funcionarios de alto nivel esta semana, a puertitas de la campaña y con cosas sucediendo, me parece peculiar y quería conversarlo contigo. A ver, se me cortó el inicio de la pregunta. El cambio del jefe de casa militar y la transmisión, si se puede, de la protección de los funcionarios de alto rango a otras entidades, al comando. A ver, yo creo que esas son cosas de ajuste interno, ¿no? Hay una denuncia muy seria sobre algunos de los altos funcionarios militares de Carondelet, de Casa Militar, sobre la protección de algunas cuestiones de minería ilegal que han salido a la luz, con chats y las implicaciones sí, ¿no? Y las implicaciones en la emboscada en donde murieron 11 militares ecuatorianos. Entonces creo que los cambios en Casa Militar responderán a eso, a decir, bueno, aquí huele mal, entonces modifiquemos. Sobre lo otro, que pasen a protección de Fuerzas Armadas y dejen de estar bajo la tutela de la policía, que siempre ha sido así, los altos funcionarios, porque con excepción del señor presidente, el señor o señora vicepresidenta, todos los demás funcionarios son protegidos por Policía Nacional y no por Fuerzas Armadas. A mí me da la impresión que es parte de esta transferencia de responsabilidades que están haciendo a Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas les están policializando. Ya no son para la defensa nacional, sino para cumplir labores policiales. ¿Cuándo me enteré yo de esto? Te voy a mostrar una fotito. Esta fotito me la acabo de encontrar. Es un encuentro de la Unión Sudamericana de Defensa. Ahí estábamos ministros y viceministros de todo Sudamérica. Allí me enteré yo de una estrategia de los Estados Unidos continental. Desarmar las Fuerzas Armadas del continente para que haya una sola fuerza militar en el continente, los Estados Unidos, y convertirlas en cuerpos policiales para el control interno. ¿Te fijas lo que te estoy diciendo? Hace lógica, sí. Hace lógica. Le desapareces las funciones de defensa y les conviertes en policías militares para el control interno. Por lo tanto, todo el equipamiento, las capacidades van hacia allá. Les dan tanquetas para control de disturbios, ropa antidisturbios, antimotines, armas antimotines de todo nivel, letales y no letales, bombas lacrimógenas, bombas aturdidoras, trucutus. O sea, les van armando para la lucha y la represión interna, pero les quitan las tareas de defensa a ese ejército ecuatoriano que tenía como objetivo la guerra con el Perú y que se quedó huérfano cuando se firmó la paz. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No es cierto? Esto no perjudica sus propios negocios, porque hay un negocio en la transferencia de armas también a las naciones en vías de desarrollo. Pero por supuesto, lo que pasa es que les baja un poco el nivel, pero de cero a un poco de negocio les conviene más un poco de negocio, ¿no? Porque desde Lenín Moreno no han dado un
pero un cañón, un fusil, un misil, un avión, un helicóptero a las Fuerzas Armadas no le han dado nada. ¿No? Entonces, de ahí a comprar chalecos y cascos hay algo es algo, ¿no? Algo es algo. Claro. Pero fíjate tú, el momento que les sacan de la Defensa Nacional y les ponen al cuidado de los funcionarios públicos, les están policializando. Entonces yo quiero mandar aquí un mensaje a mis amigos militares, que les tengo mucho aprecio y mucho cariño. Les están convirtiendo en chapas, amigos. Y ustedes se están dejando. ¿Dónde está la generación de la victoria? ¿Dónde está el ejército fundado por el mariscal Sucre? ¿Dónde está el ejército profesionalizado por Eloy Alfaro? ¿Dónde están las gloriosas Fuerzas Armadas de Paquicha, Machinaya, Mayaicu y el CENEPA? ¿Dónde están? Reprimiendo y matando gente. Este es el gravísimo problema, mi querido Fernando, que parecería que no pasa nada. Pasa mucho. Vamos a ser un país sin posibilidades de defensa nacional, y la defensa es para la soberanía nacional, y con bases militares extranjeras que nos den haciendo la defensa del territorio. Mientras nuestras Fuerzas Armadas se van a dedicar a hacer acciones policiales. ¿Qué te parece? Ahora, esto está discutiéndose, esto se discute en el casino de oficiales, esto se discute mientras se pelotea o se juegue cuaboli en las canchas, en la tropa. Yo estoy seguro que eso se está discutiendo, pero al final son dos en disputa de los cuales uno de los dos triunfará. Lamentablemente, hermano, esto se discute en los casinos de oficiales y tropa en servicio pasivo. Lamentablemente, solo allí. En los que están en servicio activo tienen otra dinámica, otra lógica, ¿no? Cuando salen de las Fuerzas Armadas, allí sí hacen estas evaluaciones. Y tú vas a encontrar una gran cantidad de oficiales, suboficiales y tropa en servicio pasivo que tienen visiones clarísimas sobre estas cosas. Pero que mientras son activos están cruz en boca. ¿No? Lamentablemente así. Lamentablemente es así. No. Pero la sociedad es la que debe hacer que se cumpla lo que dice el artículo 185 de nuestra Constitución. Artículo 185 dice: las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tendrán como misión fundamental la garantía de los derechos, libertades y privilegios de la ciudadanía. Nada más. Deben garantizar la libertad. Y garantías, no privilegios, y garantías de la ciudadanía. Deben garantizar la libertad de expresión, deben garantizar la libertad de protesta, de resistencia. No matar a la gente que está en resistencia. No. Ahora les han dado a los militares en servicio pasivo también, o así lo anunciaba Reinberg, les darán el control de la cárcel del encuentro. Ay, hermano. Los militares no son policías. ¿Hasta cuándo se van a dar cuenta de esto? Los militares son profesionales para la defensa nacional. ¡Defensa nacional! Y la defensa nacional no es solo la defensa contra el Perú. Este momento es la ciberdefensa, que tienes que defenderte de los ataques cibernéticos que vienen de todo lugar del mundo. Tienes que tener posibilidades de defensa territorial ante los movimientos geoestratégicos, como el de implantar bases militares para la guerra con China en el Ecuador. Las Fuerzas Armadas deberían estar en primera línea rechazando aquello, ¿no? Porque es su función constitucional. Pero no, ya no quieren que haya eso. Sácale, ponle a cuidar cárceles, ponle a cuidar convoys que van al puerto llevando no sabemos qué, mandado por quién. Para eso están. Además, bajo el argumento de discurso de usted no puede, papito, vaya, siéntese que le voy a traer a quien sí sabe, ¿no? Exactamente. Esto es pernicioso hasta más allá de más allá. Entonces, claro, ahí sale algún despistado, regalado y soquete, como
como Ricaurte a decir, deben salir a matar a los indígenas, disparen a matar, o pongan una base militar en cada barrio, ¿no? O sea, base militar norteamericana, y el señor Trump, que está dando instructivos a sus soldados en Europa de que salgan a pedir caridad para comer, va a decir, sí, voy a hacer una inversión en 1000 bases militares en el Ecuador para darte gusto, o alcalde, y poner una en cada barrio. No sea pendejo, pero ¿no te parece ya digno de risa? No. Me va a mandar un Rambo por hogar ecuatoriano. Claro, o sea, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? Bueno, estos son las sinrazones en las que estamos, Fernando. Y con la imposibilidad de que los profesionales del derecho cuestionen el manejo del derecho en el Ecuador. Los profesionales de la justicia cuestionen el manejo de la justicia en el Ecuador. Los profesionales de la salud cuestionen el manejo de la salud en el Ecuador. Los profesionales de la defensa cuestionen el rol que se le está asignando a la policía, a Fuerzas Armadas. Todo es silencio alrededor, ¿no? Habemos pocos que andamos gritando por ahí, pero ¿qué te diré? Esto estaba anunciado en el Evangelio, pues, hermano. En Isaías decía, una voz que clama en el desierto se levantará y conmoverá los reinos de este mundo. Ojalá, no, ya para que sea literario esto, ¿no? Y se conmuevan las conciencias en el Ecuador. Ojalá sea ese el resultado de todos estos años. Es realmente difícil. Oye, y el ejercicio que tú me dices, ¿no? Que es ya un ejercicio muy íntimo después de hacer lo que hacemos todos los días, es decir, ¿cuánto sirvió? ¿O cuánto estoy arando en el mar? ¿No? ¿Qué utilidad tiene para la sociedad que habito esto, a lo que me dedico yo todos los días? Y si realmente este es el camino adecuado, ¿no? Para proponer para la sociedad. Creo que vivimos un momento muy de mucho... no sé, ¿no? Que invita a ese tipo de reflexiones y nos contrasta con esas realidades, querido Felipe. Tal vez la siembra te da frutos a más largo plazo, ¿no? Tal vez esta siembra de reflexión te produce cambios a más largo plazo, y por eso no vemos los resultados, ¿no? No vemos los resultados. Pero yo creo que todo lo que se ha hecho en el Ecuador empieza a dar resultado en una movilización de la gente por el no. Hasta él me da la razón a mí. Está que te ladra emocionado, Fede. Eso es lo que ese quiero, mi derecho. Ese, claro. Porque los derechos de la naturaleza también son los derechos de él. Son los derechos de Mendieta, exacto. El man lo tiene clarito. Clarito, es el derecho inalienable al pollito. Claro, no, el derecho a que no le envenenen si es que ladra de noche, pues, pana. A que si el vecino le envenena, tiene un juicio penal. Y es un delito pesquisable y con penalidad, ¿no? Que si no hubieran derechos, sí, le mató a un perro, ya, sí, ¿no? Esa es la verdad de la mayonesa. Eso deviene de la Constitución. Pero bueno, te decía, la siembra esta puede ser a más largo plazo, ¿no? Porque es un cambio de la conciencia el que vas alentando todo el tiempo. El manejo de las emociones tiene efectos inmediatos, ¿no? Se para un demagogo, da 4 gritos y la gente sale en una horda irracional a hacer un acto de violencia y a romper los cristales en el Kristallnacht contra los judíos en Alemania, ¿no? El resultado es inmediato. El resultado de la conciencia es a más largo plazo. Y yo creo que esta movilización por el no que ha habido es resultado de toda la siembra de mucha gente que durante tiempos ha estado haciendo el trabajo que haces tú, el trabajo que hace Alondra, que hacen todos los comunicadores, el Pilluelín, etcétera, ¿no? Jaime de la Cruz, Carlita y todos ellos, ¿no? Alondra, etcétera, ¿no? Así que aguante nomás, aguante ahí, que sí va a haber resultados. Claro. Es momento de aguantar, respirar y tratar de sostener las fuerzas. Querido Felipe, te mando un abrazo gigantesco y gracias además por el exceso de tiempo que me lo he tomado muy horontamente sin preguntar. Me encanta hablar contigo, hermano.
y a mí. Pero siento que le estoy robando el tiempo a ese Colorado maravilloso que vimos al inicio. Así que vaya. Queda pendiente hablar de lo que vendría para la RC, no para la Revolución Ciudadana. Sí, me gustaría, pero hoy creo que... Ahora deja que pase la consulta, ¿no? Deja que pase la consulta. Sí. Y después hablamos. Un abrazo, Fernando, querido. Y siempre es bueno hablar contigo. Inmenso abrazo a todos en casa. Mucho cariño. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.